Cien años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero, pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y mira, muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque arranca La Máquina de Pensar en esta semana dedicada a los 50 años de 100 años de soledad. Arrancamos el programa con la voz inconfundible de Gabo García Márquez, donde va contando, bueno, la génesis mítica realmente de esta novela cuando la envía a Buenos Aires para que el editor Francisco Porrúa la lea. Falta un detalle en esa historia, que realmente no sé hasta qué punto será cierta, no creo que sí, o uno quiere creerla, es que de esa mitad que no pudo mandar la novela porque no tenía la plata suficiente, mandó la mitad. Después se dieron cuenta que habían mandado la segunda mitad, no habían mandado la primera mitad. O sea, lo que habían enviado a Buenos Aires era la segunda mitad. Igual Paco Porrúa se lo habían leído por teléfono al inicio y él decía, Francisco Porrúa, un gran editor argentino, que con solo el inicio ya estaba para él decidido o definido que editarlo. Todo esto, bueno, después de que ocurrió lo de 100 años de soledad y el éxito extraordinario que tuvo de público y de crítica, de altísima crítica, sobre todo el cimbronazo que generó en Buenos Aires, agotándose una edición tras otra, ediciones de 7.000, de 8.000 ejemplares. Obviamente después se generó todo un mito. Hay que ver si en la práctica habrá sido así. A mí me queda ciertas dudas porque no suelen ser los editores tan rápidos para confirmar y afirmar, decir esto ya sale, en fin, o en la primera línea. Pero bueno, esa es la historia que nos contó Gabo y que Paco Porrúa también de alguna forma refrendó. Así que para hablar de 100 años de soledad vamos a darle la bienvenida. Él está allá en la ciudad de La Plata, es argentino, es doctor en letra por la Universidad Nacional de La Plata, es lingüista, es investigador universitario, profesor argentino, bueno, tiene una larga trayectoria como crítico. Y y Pedro Luis Barcia, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Estoy acá sentado, terminando el mate ya frío. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pedro Luis Barcia. Yo le escuché esta versión a él antes de que publicara en las memorias esta cuestión y ratificaba la idea de que había mandado invertido el orden. En la segunda mitad. Claro, entonces, además, lo que fue realmente conmovedor cuando en el Congreso de la Lengua de Medellín se presentó mejor dicho, de Colombia, primero estuvimos en Medellín y después en Cartagena, se presentó el homenaje a él, que tiraron desde el techo miles de mariposas amarillas. Precioso fue aquel acto. Estuvo el rey de España, medio sanguango el hombre, pero bueno, acompañó bien, y en esa oportunidad él contó la historia íntima de cómo trabajaba y demás, y ahí se ve el peso de esa mujer que lo acompañó siempre, que lo respaldó, como se cuenta ahí cuando vende su secador de pelo y demás, y de qué manera una obra como esta nace. Yo creo que esto no es mentira. Lo que puede ser discutible de que Paco con 2 líneas aprobó la novela, porque como bien decís vos, eso no es de un director de publicaciones, ¿no? Son más severos. Pero sí, lo notable es de qué manera hogareña, digamos, humilde nace esta obra notable, ¿no? Sí, hay que decir que Francisco Porrúa, Paco Porrúa, no es tan conocido porque en general los editores no son tan conocidos, pero es un editor legendario, ¿no? Es alguien también que editó a Cortázar, en fin, que tiene una tuvo mucho ojo siempre. Una gran relación con Cortázar, incluso lo asesoró para Rayuela, en fin, o intercambiaron opiniones, o sea, realmente estamos hablando de palabras mayores, aparte de otros escritores. Y en el caso de García Márquez, sí, digamos, tiene toda esa cuestión dramática de estar al filo, digamos, de la navaja. Alguien que también, hasta ese momento, si bien tenía prestigio como escritor, no tenía prestigio como bestseller, o sea, había vendido muy poco, y por algo tenía la relación tan íntima con Buenos Aires, quería editar en Buenos Aires, no en México. Sí, es cierto. Bueno, en ese momento Buenos Aires tenía un peso muy grande desde el punto de vista editorial. Además, lo que tenía Buenos Aires, que es básico para un libro, es la gran capacidad de difusión, que después se perdió un poco. Entonces un libro editado en Buenos Aires se ponía rápidamente en México y en toda América, cosa que hoy día no es tan fácil, pero en ese momento fue el primero, me parece a mí, Sudamericana, la primera que abrió esta posibilidad de vinculación para toda América, y la difusión era enorme. Cuando vino Carlos Fuentes a Buenos Aires, estaba obsesionado por publicar una obra en Buenos Aires porque iba a tener esa posibilidad. Lo primero que hizo Carlos Fuentes es bajar y comprar las obras de Borges completas, y a partir de allí empezó un poco la mitificación de Buenos Aires como editora. Después decayó un poco. También desde el punto de vista editorial, lo que tuvo Buenos Aires, Sudamericana a la vez, un conjunto de traductores muy buenos de literatura universal, que le dio un marco de referencia a toda la renovación de la nueva novela que vendría después, ¿no? Claro, sí, todos los años 50 y 60, bueno, está Sur, ¿no?, como editorial, y hay otras editoriales, Losada, hay otras editoriales, y hay grandes, como decís vos, grandes traductores. Como, claro, traducía Cortázar, traducía Borges, traducía Bianco. Wilcox entonces, también, ¿no? Realmente daban una seguridad. Pues sabés que después piratearon los españoles muchos de estas ediciones, con un retoque de comienzo y final de capítulo en la traducción, como si fueran nuevos, ¿no? Esto ya en la década del 90 ocurrió esto. Sí, Pero nos estamos yendo de García Márquez. Sí, nos estamos yendo de García Márquez. Pedro Luis Barcia es un investigador que hay un ensayo tuyo en la edición conmemorativa, hermosa edición que se hizo en el 2007 con los 80 años de García Márquez y los 40 años de la novela, y que donde, por ejemplo, yo logré leer, porque nunca había podido leer, esta parte del ensayo Historia de un deicidio de Vargas Llosa. Y bueno, y en tu ensayo, Pedro, es muy ambicioso, porque nada más ni nada menos lo titulaste 100 años de soledad en la novela hispanoamericana, ¿no? Bueno, pero uno cumple en esto la ley del arco, Pablo, es decir, apunta más arriba porque después naturalmente hace una flexión la flecha y va bajando de impulso, de modo que... Pero lo que yo quería señalar era un poco el papel, digamos, primero la ubicación que tuvo esta novela en la hispanoamericana, porque hay que pensar, como yo comento allí, que hasta el año 40 la literatura hispanoamericana largaba vuelos de cabotaje, de interiores, de consumo interno, y recién después del 40 comienza a darse una salida de ultramar. Es decir, el caso, por ejemplo, que para mí es clásico, es que Tlön, de Tlön Uva, Tertius,
de Borges es de 1941, el mismo año en que se publica Tierra de Nadie de Onetti. Y ahí para mí comienza una inflexión que va preparando el campo, porque en esto como en la naturaleza no hay saltos, sino que hay una progresión de gestación, de modo que cuando aparece lo que se llama el boom o la nueva novela, había estado gestado por esfuerzos y colaboraciones importantes como de Asturias, de Carpentier, de Marechal, de Onetti, de Borges desde el cuento, que no era novela, aunque Rulfo, un mexicano le inventó una novela, el nombre, y aparece en la bibliografía como si hubiera autor de una novela Borges, ¿no? Y Rulfo también, Rulfo con su Comala, Rulfo, Pedro Páramo, me lo comí, es como Rulfo, que tengo hace poco escribí sobre Rulfo precisamente en una encuesta que hicieron, Rulfo que además propuso algo que realmente era novedoso, esta especie de astringencia expresiva, de esta, por un lado, una expresión muy ceñida, y en segundo lugar, la incorporación firme de lo coloquial, de la lengua hablada a la literatura, cosa que hasta ese momento no era frecuente. Sí, en tu ensayo es algo que ahora uno uno puede extrañar, digamos, es que la idea de ver las cuestiones en panorama, en una panorámica continental, ¿no? O sea, ya estamos, parece que en una época en que es difícil ver incluso los panoramas nacionales, digamos, de la literatura de Argentina, de Uruguay o de Chile, y lo que haces vos es trazar una panorama continental que de alguna forma tiene que ver no solamente con una visión externa de afuera, ¿no? Sí. Sino de nuestra propia literatura, ¿no? O sea, somos un continente muy dividido políticamente, pero literariamente fue, como decís vos, avanzando, digamos, por capas. Sí, yo creo que hay que ser un poco ambicioso, porque aquello de que decía von Barbuk en la introducción a la lingüística, de que es importante trazar retículas y aplicarlas a la realidad. La realidad se encarga de deshacértelas, pero por lo menos tomaste cierto contacto con la realidad, es decir, descubriste ciertas líneas. Aquello que cerraba la novela La Vorágine, se los tragó la selva, que Carlos Fuente en su ensayo sobre la novela hispanoamericana analiza, te comenta muy bien cuando dice se los tragó la selva, es una cifra de lo que fue la novela la novela nativista americana, donde la descripción del ambiente, del espacio, de la geografía, terminaba por matar el plano humano, lo mismo que había pasado con el barroco, según comenta Fodler, cuando el excesivo elemento teatral mata lo dramático. Bueno, yo creo que aquí el primer paso que se da es centrarse más en lo humano, en primer lugar, y en segundo lugar, en el caso de García Márquez, dejar de lado toda la técnica que atraía en ese momento como gran experimentación. Vargas Llosa ha escrito alguna novela para probar una técnica, en ese sentido se distancia mucho de García Márquez. García Márquez es un narrador más puro que va a satisfacer aquello que llamaba la apetencia fabuladora que decía Goethe, ¿cierto? De darte una historia directa. Y por eso es que, como cuando vos decías que tenía un público enorme, el público vasto que ha conseguido, que ha sabido generar García Márquez con esta novela, que en realidad yo creo que es la gran novela del siglo XX, esta novela tuvo éxito porque era accesible a todo el mundo. Claro, entonces no entraba con juegos de tiempo, de dos o tres perspectivas de relato, todo esto que está muy bien, pero que yo insisto que uno de los defectos que ocurrió en la generación de la nueva novela es que se hizo demasiado visible la técnica, y la técnica es efectiva cuando es invisible. Claro. Cuando vos no... Fíjate vos, que una cosa... por favor, interrumpime cuando quiera porque soy medio catarático, ¿no? Dale, tranquilo. Vos fíjate una cosa curiosa. En ese momento, los que se ocupaban de la técnica estaban diciendo que el punto de vista omnisciente ya había muerto. Así como en la década del 20 decía Ortega y Vladimir Beilé y algún otro que había muerto la novela porque el realismo la había comido, bueno, olvidándose que había muerto la novela realista y surge otra novela. En el caso de la novela en este momento en que empieza García Márquez a producir, el punto de vista omnisciente era condenado como absoluto. Sartre dice algo muy interesante y que tiene razón, que detrás de cada punto de vista, de cada técnica, dice él, hay una concepción del mundo, porque si vos tenés una visión omnisciente, vos creés que desde el punto de vista del conocimiento podés alcanzar cualquier realidad. Si tenés un punto de vista objetivo, externo, podés alcanzar lo que oís y ves, pero no mucho más. Si tenés un punto de vista combinado, como en tantas novelas de Agatha Christie y demás,
tenés que entender que la realidad se encuentra por la asociación de distintas perspectivas que te pueden conducir a la verdad. Entonces, todo esto que daba lugar a tanto metafisiqueo, lo dejó de lado García Márquez y adoptó el viejo y tradicional sistema de omnisciencia, del cual ni te das cuenta, claro, es así, claro. a través de que Melquíades te lleva de la mano y ves toda la realidad a través de sus ojos, ¿no? Claro, el punto, aclaremos, el punto de vista de omnisciente es el que sabe toda la historia, es el narrador omnisciente, que es como si fuera Dios, digamos, que mira desde afuera, o como dijo Flaubert, dice, el narrador tiene que ser como Dios, estar en todas partes, pero no verse en ninguna, ¿no? Claro, entonces, sí. En el caso de Flaubert, había una preocupación que no está en García Márquez nunca, y es que cuando él dice Madame Bovary soy yo, dice que hay una cierta proyección del narrador en lo que está contando. Bueno, pese a toda la experiencia fabular de su abuela que él cuenta y demás, él contaba como su abuela. Sin embargo, hay preocupaciones que están en la novela que no son de García Márquez, ¿no? Y esta novela, que por algunos comprometidos fue censurada porque está llena de compromiso. Cuando vos lo lees con detenimiento, la crítica que hay de la penetración norteamericana sí, muy política también, y la compañía bananera es tremenda. Sí, es política, es multidimensional esta novela. Yo la definiría, porque primero que es cierto que en la segunda mitad del siglo XX la novelística casi nunca hubo novelas que tuvieron alta repercusión crítica y alto, digamos, impacto en la gente, ¿no? En el público, ¿no? Parece como que en la segunda mitad del siglo XX eso se divide y bueno, los que tienen alta repercusión crítica en general no tienen pública y viceversa. En el caso de 100 años de soledad tuvo las dos cosas, porque para mí es una máquina de narrar historias, es como si es una máquina de narrar y están tan bien enganchadas porque ninguna historia termina cuando ya comienza la siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha mamado muy bien lo que es el arte universal del relato de que está en el Quijote y que él reconoce la deuda que tiene, que está en Amadís en Tirante el Blanco, que él aprovechó también, que está en el diario La Peste de Fou, todo eso que se ha añadido como antecedentes de él lo reconoce, pero él aprendió de todos estos autores el arte de seducir, de encantar. Yo por eso cuando comento, una neurona me funcionó bien en ese momento cuando estaba escribiendo el trabajito, y lo que yo señalo es que él te mete en esa estera voladora que vendían los gitanos. Los gitanos, sí, y cuando querés verdad te lleva, y hace poquito me encontré con una cosa sorprendente. Estoy preparando un trabajo sobre Darío, ¿no? Una cosa pesada porque es la información de dónde está publicada cada elemento, una cosa bibliográfica. Pero al repasar la biografía de Darío, te encontrás que una de las primeras escenas que él recuerda es que se decía que en su casa, que su barrio, había una muchacha que había sido pecadora y que un día vinieron un grupo de demonios y se lo llevó por los aires. Y yo me acordaba de aquella escena, ¿te acordás cuando se va a tender ropa a la muchacha y se la lleva y desaparece? La piba se fugó con un tipo, pero la imagen que te da es muy similar a esta de Darío, ¿no? Sí, de Remedio. Y bueno, vos decís algo de las esteras, los gitanos, que está extraordinaria, que está en la propia novela, que es que le dicen, estas esteras no sirven como medio de transporte, sino que son más bien un objeto de recreo. Pedro Luis Barcia, te voy a pedir que aguardes un momento en línea, amigos, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos con el investigador, con el ensayista, con el crítico, con el profesor Pedro Luis Barcia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica. Él está allá en la ciudad de La Plata, en Argentina. Es el investigador Pedro Luis Barcia, especialista y uno de los autores de un ensayo sobre 100 años de soledad que fue publicada en la edición conmemorativa que se editó en el 2007, 1 millón de ejemplares, para tratar de darle un gran homenaje a esta gran novela que ahora está cumpliendo 50 años. Pedro Barcia, estamos hablando de esta máquina de narrar que era 100 años de soledad, que era constante, y una de las cosas que me llamó la atención de tu ensayo, y que realmente para mí fue una sorpresa, es que en la propia 100 años de soledad hay un homenaje a la hermandad, dice, de narrativa, y que le hace sitio a relato a personajes de otras novelas, a Rocamadour de Rayuela, de Cortázar. Sí, es cierto porque
claro, esto requiere conocimiento del lector, ¿no? Claro. Lo que se ha hecho bien en no publicar, como yo puse cuando publiqué la edición española de Adán Buenos Aires, me hice odioso porque tuve por tanta mención cultural que aparece, poner 1000 notas, y eso hace un ladrillo del libro, ¿no? Lo que ha tenido bueno, lo que las editoriales no han abundado mucho en las notas, para el reconocimiento de este tipo de presencia. Es un juego, un guiño más bien para los especialistas o para los escritores mismos, pero de alguna manera, es como estás diciendo vos, es asegurar un poco la pertenecer a una cierta logia de escritores, a una hermandad que está viva y que está activa, y de la cual él participa, pero con distinta modalidad. Porque, por ejemplo, si él en la hojarasca utilizó una serie de fluir de la conciencia por parte de distintos personajes que se iban articulando unos con otros, es un juego de técnicas al que él no vuelve, ni lo retoma. De distintos puntos de vista, cada personaje va mirando en la hojarasca, en cada capítulo va haciendo un punto de vista diferente. En el 100 años de soledad es como una especie de este narrador omnisciente que va contando incesantemente todo lo que va pasando a través de las generaciones y generaciones desde por eso desde para el inicio, el ¿no? común lector corriente, esto es más llevadero, que no el entrar en este juego de planos y demás. Pero él después en los cuentos siguió desarrollando esta misma modalidad narrativa, que en el caso de García Márquez va asociado a lo que llamamos el realismo mágico, que no hay que confundir con lo real maravilloso, porque la gente mete todo, bueno, hay dos cosas. Primero, que la gente mete estas dos realidades en un mismo cajón, y la segunda es que se dividen demasiadas posibilidades de realismo mágico, maravilloso, fantástico en los congresos de literatura, y esto es realmente despistante para la gente. Quisiera aclarar que lo real maravilloso de lo que habló Carpentier allá por la década del 50, 40 y pico, es que se refería a lo americano, es decir, hay ciudades, dice él, en América, o zonas en América, donde vos llegás, te encontrás con que están conviviendo 3 o 4 siglos juntos, y ciertas culturas como superpuestas. Hay huellas del barroco, hay huellas del neoclásico, hay huellas de la actualidad, esto con una base indígena. Entonces, a esto le llama él lo real maravilloso, que es algún hecho objetivo, digamos, de la realidad americana. En cambio, el realismo mágico es otra cosa, como todo el mundo sabe, está inspirado en el famoso Ro, aquella crítica que hizo pictórica de una exposición. Bueno, lo que presenta esto es una forma de ver la realidad, es una especie de óptica de la realidad, que García Márquez comienza a manejar, como ya había aprendido en algunos escritores, Gargantúa y Pantagruel. Yo recuerdo que cuando yo leía Gargantúa y Pantagruel, que lo leí después que 100 años de soledad, no hay que avergonzarse de decir cuando lees unas cosas, me encontraba con que este hombre había la lengua, y en la lengua había instalado todo un mobiliario, gente comiendo. Entonces, estas cosas de una hipérbole, una exageración notable, es donde mamó García Márquez para su obra. Y el realismo mágico no está representado de una manera más cabal que en la obra de él. Otros ensayos, sin duda, pero no logran esta especie de gigantismo, de exageración, que al mismo tiempo va asociado con una capacidad de apueblarte, ambientarte de tal manera que lo tomás como natural. Sí, con una precisión informativa, casi periodística. ¿Vos te acordás, va analizando la realidad como si, digamos, lo que estuviera contando no fuera descomunal. Él decía que ese era el tono de la abuela, de contar cosas con un tono normal, cosas descomunales. Descomunal. Y ¿vos te acordás del caso que aquel hombre que tenía un miembro impresionantemente grande, ¿cierto? Viola no, tiene relaciones con la muchacha, y la forma en que va describiendo esa relación, te llega a un momento que vos perdés de vista lo erótico de la situación y te encontrás con una especie de mundo donde cómo es que se conjuga ese débil cuerpo de la mujer con el miembro descomunal del hombre. Bueno, en esta aceptación que vos tenés de lo que te va contando y no lo sentís como anormal, es una forma de aclimatación que el realismo mágico instala. Cortázar es otra cosa. Incluso Cortázar va por la calle y al pasar, como dice él, en uno de los ensayos, ves por una puerta entreabierta un unicornio en un patio. Pero te instala no de una manera gradual el unicornio, sino que te lo planta allí. El caso de García Márquez es esa especie de amatamiento que te vas metiendo,
te manipula, y cuando querés acordar, estás viviendo esa realidad con toda naturalidad. En el caso de Cortázar, como que es algo entrevisto y que, digamos, generalmente va entrando de a poco. Y en el caso de García Márquez, por ejemplo, en este caso que vos planteabas, de este hombre con el miembro superdotado, en un momento tiene que pasar una noche, creo que pasa con 20 o 30 prostitutas, y va pasando una tras otra, ¿no? Sí, claro. Bueno, acá, eso después fue adaptado acá a la mentalidad argentina, ¿no? En un momento determinado, Boca había tenido un traspié económico, se había venido abajo, entonces pensó cómo podía hacer para levantar el club. Y bueno, estaba Cachito, que era un hombre que tenía también esta capacidad potente, y le pusieron en la cancha de Boca, se llenó de gente, 14 catres con 14 mujeres. ¿En serio? Y entonces empieza Cachito 1, 2, 3, y la gente aplaudía, macho argentino. Cuando llegó a la quinta y Cachito se cayó al suelo desvanecido, la gente empezó a gritar maricón. Es decir, esto revela la mentalidad triunfalista argentina, ¿no? Bueno, muy bien. Y en el caso de Cien años de soledad, hay dos autores que sobrevuelan, o sea, los ha mencionado. Uno es Faulkner, ¿no? Con esa cuestión de buscar un condado, digamos, literario. Y el otro, el propio García Márquez dijo que para él fue una gran revelación. Un día cuenta como que estaba en una pensión y leyó La Metamorfosis de Kafka y dijo, entonces se puede escribir así. O sea, es que hay dos cosas. Primero, en el caso de Jonah Patagua, en el caso de Faulkner, él lo hace a través de varios libros. Es decir, él toma la idea de que un ámbito y personaje pueden ser transmigrantes, que estaba en Balzac antes, el que inventa esto es Balzac, no un mundo, sino personajes transmigrantes. Él inventa este condado, y este condado le da una realidad física, no hipertrofiada, sino histórica, de alguna manera. Uno cuando toma, a veces no una novela, sino un cuento, como Una rosa para Emily, de Faulkner, por ejemplo, vos te encontrás que está funcionando esta mujer dentro de esa mentalidad. Su padre ha vivido en ese ámbito particular de la tradición del sur y demás, pero lo que logra García Márquez, inspirado en esta de crear un ámbito, y en el cual va a desarrollar varias de sus novelas, ¿cierto? Este mundo no es un mundo natural, como es en el caso de Faulkner, sino que es un mundo desbandado, digamos, ¿no? Claro, sí, un mundo en que existe desmesurado, cualquier realidad. Sí, ¿no? Desaforado, un mundo desaforado, esta sería la idea. El otro punto que me dijiste que me perdí, ¿cuál era? El otro era Kafka. Bueno, Kafka, vos fijate que lo que toma de Kafka él es el comienzo de la metamorfosis, porque lo que comienza diciendo, cuando me desperté me di cuenta que estaba convertido en un escarabajo, ¿no? Sí, en un monstruoso insecto. No es una cucaracha, en un escarabajo, un escarabajo pelotero, para ser más preciso. Pero esto se lo da como natural, y a partir de allí se acepta que tenga esa forma de escarabajo. Esta primera frase es la que instala una realidad insólita, aceptada con naturalidad. Esto lo aprendió bien de Kafka, ¿no? Que son, digamos, tanto Kafka como Faulkner son como también dioses tutelares de Borges, por ejemplo, que no tiene nada que ver, aunque yo siempre pienso que a Borges también le gustaba mucho el adjetivo desaforado, ¿no? Esas cuestiones ese adjetivo lo usaba mucho, pero no tiene nada que ver con García Márquez, me da la impresión. Y también otro que era fanático de Faulkner, bueno, no tanto de Kafka, era Onetti, por ejemplo, por decirlo. Claro, ¿no? Bueno, Onetti cría su Santa ciudad María. de Santa María, ¿cierto? De su región, si hay región, eso sí es faulkneriano. El clima de Onetti no es faulkneriano como tal, me parece a mí, ¿cierto? Pero sí esa idea de la creación de un ámbito que no podés ubicarlo en la geografía, que está como flotante entre dos márgenes, ¿verdad? Bueno, eso sí es propio de él. Ahora, en esto de las técnicas y las influencias, yo creo que aquello de que dice Goethe, cada cual toma aquello para el cual tiene pico o hocico. Es decir, en el caso de Borges, por ejemplo, toma de Kafka la idea de las postergaciones infinitas. Más que de la metamorfosis, lo toma del el castillo, ¿cierto?, del proceso, donde el hombre parece que va a llegar y se posterga, y sigue. Bueno, esto es más borgesiano, yo digo borgesiano, no digo borgiano, y te voy a terminar por imponer ya me lo metí en el diccionario de argentinismo por lo menos, esta forma, el toma de esta realidad. Después, la metamorfosis la considera Borges en un ensayo que yo publiqué en Italia y que después ahora incorporaron una obra completa que había descubierto en un folletito. Es una de los procedimientos de la literatura fantástica, no de los temas, porque Borges
confunde a veces temas y procedimientos. El procedimiento es un recurso, digamos, técnico que vos manejás, como el hecho de que el sueño dentro del sueño, eso es técnico. Ahora, distinto es el tema, que es el significado profundo de una obra, que está por debajo del nivel fáctico, es decir, para decir un poquito docente y molestarte, hay un nivel fáctico que es lo que toda la gente generalmente entiende cuando lee, pero lo que la gente no hace es detenerse un poquito a ver qué nivel temático sostiene eso, es decir, a qué alude todo lo que está pasando en el nivel superficial, a qué alude como conducta del hombre, como tendencia del humano, como visión de la realidad del mundo, y esto es lo que es temático. Los griegos usan esta forma tema, que es lo mismo que tesis, de un verbo fuerte que dice títemi, yo coloco, te planto acá adelante, esto significa en griego eso, ¿no? Te planto acá adelante, bueno, acá no te lo planta adelante, sino te lo planta abajo, y hay que descubrirlo. Entonces, en el caso de García Márquez, no preocupa tanto lo que es, digamos, el sentido profundo del texto, sino más bien la maravilla de presentarte una realidad que te imanta, que te atrae y te devora, y vos vivís en ella durante un tiempo, y cuando salís lamentás que se acabó la novela, claro, porque esta capacidad de fagocitarte, ¿no? Sí, sí, es una novela total y totalizadora, eso lo planteó también Vargas Llosa en su ensayo, y es una novela donde la acción es incesante, la narración es incesante y transcurre como una especie de espiral, no en círculos viciosos, pero sí hay una especie de espiral donde volvemos a ver los temas, si dijera, no sé si podría decirse que son temas eso, pero por lo menos volvemos a ver cosas que nos pasan en la vida real a nosotros también, ¿no? Vemos que cosas que se reiteran nunca igual que antes, pero la vemos. De esto yo ya lo viví o algo por el estilo. Y eso, lo que dice Pascal, a veces cuando él aparentemente se repite. Bueno, paso atrás. Baldomero Fernández Moreno dice una cosa muy linda, que es un hombre tan sencillo, pero al mismo tiempo dice una gran verdad en esto. Yo no me repito. El que se repite es el pregonero que reitera el mismo mensaje al son del tambor. Yo lo que hago es agrandarme, es decir, como vos decís, enfoca de un punto, enfoca de otro. Aquello que decía Pascal, que escribir a veces es dar vueltas, ir bajando por un camino hacia una ciudad, y la vas viendo de distintos ángulos. Él con Macondo hizo eso también, porque Macondo lo presentó en los funerales de Mama Grande también. Entonces estaba la lluvia, una serie de elementos, pero después esto te lo va presentando de otros ángulos, y hay una renovación permanente del punto de vista, es decir, de la visión que tiene de esa realidad, ¿no? Claro. Bueno, es una realidad, insisto, incesante, y realmente es un mundo que a los que no han leído 100 años de soledad, realmente lo estamos invitando. Pedro Luis Barcia, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos, digamos, a iluminar esta semana dedicada a 100 años de soledad. Bueno, gracias por invitarme, un abrazo grande, Un abrazo. Suerte con el programa.